Prado, no sé si nos escucha, ministro. Buen día, bienvenido. Le escucho, Jorge, muy buenos días. Saludos también, Edison. Gracias por la invitación. Atento a sus consultas y comentarios. Gracias, ministro. A ver, el primer debate ya pasó en la Asamblea en torno a la ley de inversiones, pero hablemos de las fortalezas de esta ley. El presidente ha dicho que el objetivo es generar un poco más de 30.000 millones de dólares en atracción de inversiones para multiplicar algo más de 2 millones de plazas de trabajo. Me parece que uno de los puntos que podríamos analizar están vinculados a las zonas francas, estas zonas que en su momento funcionaron en el Ecuador entre finales de los 80 y mediados de los 90, luego en los últimos 8 o 10 años en los gobiernos anteriores se convirtió ese mecanismo en las sedes, ¿no? En las zonas especiales de desarrollo económico. ¿Cuál es la diferencia entre esas otras prácticas y las que hoy plantea nuevamente el gobierno con las zonas francas? Porque entendemos son espacios de exoneración tributaria y arancelaria, pero in situ, ¿no? En lugares previamente establecidos para generar esta nueva inversión, ministro. Jorge, sí, muy importante el tema. A ver, primero, ¿cuál es el paraguas de esta ley? ¿Cuál es el objetivo, digamos, general importante? Primero, es una de las leyes más comprensivas, más amplias, más abarcativas en términos de inversiones que hemos tenido en los últimos años en el Ecuador, ¿no? En las últimas décadas. Es una inversión que busca traer una gran cantidad de inversión, pero muy variada esa inversión, ya me voy a hacer referencia a esto, y finalmente generar condiciones de empleo y empleabilidad para el Ecuador y poder generar esta meta ambiciosa en sí mismo que tenemos de 2 millones de empleos durante los próximos años. En términos de cifras, Jorge, lo que busca esta ley es duplicar la cantidad de inversión extranjera que hemos tenido históricamente en el Ecuador. El promedio de inversión extranjera en nuestro país durante los últimos 15 años, para no tomar los últimos años, ¿no es cierto?, es de 0.7% del PIB. 0.7% del PIB, cuando en América Latina ese porcentaje en promedio está en el 2.2% durante la última década, con países como Perú, Panamá, Uruguay, que tienen niveles de atracción de inversiones, ¿no es cierto?, superiores al 4, 5, 6% del PIB. Entonces, algo radicalmente diferente tenemos que hacer frente a lo que hacíamos en el pasado para poder generar ese shock de inversiones que decimos. Ahora, hay 3 pilares fundamentales en esta ley. El primer pilar fundamental, atraer más capitales. Estamos dolarizados, tenemos una economía estable, tenemos un sistema bancario, ¿no es cierto?, fuerte, pero no tenemos una bolsa de valores fuerte en el Ecuador, no tenemos bolsas de valores fuertes en el Ecuador. Podemos aprovechar reformas para ponernos en los mejores estándares internacionales para atraer capitales y hacer que exista otras fuentes de financiamiento que no sea solamente el sistema financiero para invertir, para ahorrar, para generar un dinamismo. El segundo gran pilar, el tema que usted mencionaba, atraer alianzas público-privadas o generar alianzas público-privadas por cerca de 30.000 millones de dólares. Para esto se requieren reformas legales, seguridad jurídica, que los contratos de APPs, como se llama este tema, sean sólidos, fuertes. Y el tercer gran punto, también usted mencionado, Jorge, el tema de zonas francas. Entonces, en zonas francas lo que queremos es inversión puramente privada. Entonces tenemos inversión de capital en la bolsa, inversión en alianza público-privada con APPs y tenemos inversión privada en las zonas francas. ¿Por qué es diferente este proyecto? Muy rápidamente. Porque en zonas francas, no es que es un modelo nuevo, ya existe en América Latina, en el mundo, desde hace más de 30 años, pero en el Ecuador no ha generado el impacto que se quiere. ¿Cuál era el problema? Que antes las decisiones eran políticas de dónde se crea y por qué se crea o una zona franca o una sede. Las sedes, por ejemplo, fueron Yachay y la Refinería del Pacífico. Entonces está claro que había una intencionalidad política, no económica, de crear zonas francas o zonas económicas especiales de desarrollo. Lo que estamos haciendo es creando incentivos que están en línea con las mejores prácticas de América Latina y del mundo, con buenos incentivos tributarios, pero sobre todo con buena normatividad y buena seguridad jurídica para que esas inversiones, sobre todo internacionales, que de otra forma no van a venir al Ecuador y se van a ir a Colombia, a Perú, a Costa Rica, a República Dominicana, a Uruguay, pues que vengan a nuestro país
y generen desarrollo, encadenamiento y más capacidad de exportación. Eso en un resumen apretado de lo que es esta ley de inversiones. Pero según esa cifra, es ambiciosa la consigna del gobierno, porque fíjense que haciendo un mapeo de la inversión extranjera en los países de Sudamérica específicamente, tenemos Chile, donde ustedes estuvieron hace poco también ofreciendo el portafolio de inversiones, a propósito de la posesión del presidente Boric. En el caso de Chile, 13.000 millones de dólares, hablo de diciembre 2021. En el caso de Colombia, 7.000 millones de dólares. Y en el caso de Perú, 5.000 millones. Es decir, países que están en el continente sudamericano y que, según lo que proyecta el gobierno, se duplicaría la cifra de ese que aparece a la cabeza, que es Chile. ¿Cómo les fue en Chile, ministro, a propósito de ese tema, en medio del poco tiempo que seguramente tuvieron para los acercamientos? Jorge, justamente este proyecto es ambicioso porque necesitamos cambiar las condiciones del Ecuador, así como somos ambiciosos en tratar de hacer una gran cantidad de acuerdos comerciales, fuimos ambiciosos en el ámbito de la vacunación, igual de ambiciosos tenemos que ser y radicales en el tema de atraer inversiones. Ecuador es un país que ha estado en las últimas 2 décadas, no, ni siquiera en los últimos gobiernos, de las últimas 2 décadas, cerrado al mundo. Y mientras grandes cantidades de capitales llegaban a Colombia y a Perú, por ejemplo, por decir alguna cosa en los últimos años, al Ecuador se les saltaron. Y esas cifras que usted tiene son reales. En los últimos años el Ecuador ha tenido 700 millones de dólares por año, 800 millones por año en promedio de atracción de inversiones, mientras esos países atraen 5.000, 6.000, 7.000 o por encima incluso de los 10.000 millones de dólares, con economías que a veces no son mucho más grandes que la del Ecuador. Un dato adicional le doy en el tema de zonas francas, en términos de generación de exportaciones de zonas francas, dato de la Asociación de Zonas Francas de América Latina al año 2020, ¿sí? Que es el que tengo disponible. Le digo cuánto exporta, por ejemplo, un par de países. República Dominicana, desde las zonas francas exportan 6.200 millones de dólares. Costa Rica, 5.700 millones. Uruguay, país chiquitito, 5.000 millones. El Salvador, 3.200 millones. ¿Sabe cuánto exporta Ecuador desde las zonas francas? 277 millones de dólares. Es decir, hay una diferencia abismal. Ahora vamos al caso de Chile, Jorge, ¿no es cierto? Estuvimos la semana pasada en una delegación encabezada por el presidente de la República. Yo hice una agenda paralela a la del presidente, en algunos momentos con él, en otras solamente yo, en la cual estuvimos con empresarios privados, con inversionistas, con gremios y demás, en varios eventos. Hicimos más de 20 eventos diferentes, reuniones, gremios, charlas, para presentar lo que llamamos nosotros el proyecto Ecuador Open for Business. ¿Qué es esto? Es un proyecto de atracción de inversiones en el que hablamos justamente de nuevo entorno de negocios y demás. Bueno, y alguien me preguntaba, ¿y cuándo se van a ver resultados de esas visitas y demás? Más allá del tema de ir y visitar, etcétera, que ya es bueno, ¿cuándo vienen esos inversionistas? Pues bueno, le cuento, Jorge, que la primera delegación de inversionistas ya está en el Ecuador. Vinieron tan rápido como el día martes, varios inversionistas en sus propios aviones privados incluso, han llegado ya a Quito, estuvieron ayer en Guayaquil, visitando posibles empresas, alianzas de demás sectores para poder ver análisis. Y en abril llega una delegación aún más grande de la Cámara de Comercio de Santiago y para agosto está prevista una tercera delegación. Entonces, el Ecuador está logrando atraer inversionistas y empresarios que antes no los tenía en nuestro país. 7:15 está el doctor Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, aquí en Contrapunto. Edison. Qué bueno, señor ministro, que el país esté dando otra cara, otra imagen, ¿no?, de lo que estábamos mostrando, como usted bien dice, hace 20 años. Pero casa adentro sigue habiendo los mismos problemas que ustedes ya lo sabemos, ya los conocemos, el tema de la situación política interna que vivimos obviamente los ecuatorianos, el tema de los impuestos, las tasas. Eso de alguna manera frena, ancla al país de progresar. Y por un lado, qué bueno que tengamos un presidente que tiene una visión empresarial, ¿no? Y en conjunto sus ministros también podemos darle definitivamente otra cara a este país que tanto necesita inversión extranjera. Se están dando los primeros pasos. ¿Usted sigue siendo optimista en que los cambios se vienen? Absolutamente optimista, Edison. Buenos días a usted también. Mire, tenemos que entender una cosa. Algo que yo he podido ver, mucho más afuera del país que dentro del país.
Hemos estado, ya sea con el presidente en delegaciones oficiales o directamente yo buscando temas de acuerdos comerciales o atracción de inversiones. He estado, por ejemplo, en Perú, he estado en Nueva York, en México, en España, en Madrid con el presidente. Estuvimos hace poco en Chile, como decíamos, República Dominicana antes, o incluso tan lejos como en la China. Y casi todos los lugares, en todos estos países que menciono, se repite la esperanza que tienen en el exterior de que al Ecuador le vaya bien con este nuevo modelo que estamos implementando. Hay una esperanza, hay una visión muy optimista del Ecuador, casi como que el Ecuador fuera una luz de atracción de inversiones que de pronto se despierta en América Latina. Y esto, Edison, no siempre nos sucede en el Ecuador. Es decir, no sucede que el Ecuador sea ejemplo de cosas buenas en América Latina y en el mundo, y ahora es ejemplo de cosas buenas en términos de la vacunación muy rápida que se hizo. Eso ya pasó. Pero ahora tenemos que enfocarnos justamente en ser ejemplos buenos de atracción de inversiones, de apertura a la economía global, y después que eso se traduzca en cosas buenas casa adentro. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de complejidades, diría yo, Edison, porque justamente mientras tratamos de avanzar, hacer las cosas bien para generar más oportunidades, tenemos, por ejemplo, una asamblea que evidentemente está entrampada en temas que no nos permiten avanzar. Yo espero, con toda sinceridad, y he estado muy metido en el debate de la ley de inversiones, evidentemente, porque este es del Ministerio de las Inversiones, espero que el proyecto de ley de inversiones, que ha sido mejorado, que ha sido revisado en 2 informes diferentes, termine siendo aprobado por el Pleno dentro de las próximas semanas, ¿no? Ya se va venciendo el plazo. Si es que eso no sucede, y más bien sucede algo inesperado, como por ejemplo que se archive el proyecto o que quede mutilado el proyecto, una cosa así, pues evidentemente será un retroceso, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional de lo que estamos proponiendo hacer. Y no es que nos vamos a frenar, vamos a seguir avanzando con todas las herramientas que tengamos, pero sin las mismas fuerzas, sin las mismas armas para poder atraer esa cantidad de inversiones que estábamos comentando con Jorge hace un momento. Y tal parece que hay malos ecuatorianos, ¿no?, que no entienden que esto no es de solamente 137 asambleístas que nos representan a los ciudadanos, sino que es para más de 18 millones de ecuatorianos que obviamente necesitan trabajo, empleo, estabilidad, que tanto desea el ciudadano. Sin embargo, hay un grupo de personas en la asamblea que están obstaculizando la labor que se puede obviamente mejorar. Esos obstáculos tenemos que saltarlos, pero lamentablemente, ¿cómo hacerles entender a estas personas de que de ellos también depende la productividad del país, de la toma de decisiones de parte de la Asamblea, que ayude, que ponga el hombro también con el Estado ecuatoriano, no importa quién sea el presidente? Mire, ese es un tema siempre complejo, ¿no es cierto? Es decir, cómo lograr acuerdos mínimos que se logren en la Asamblea. Yo creo a veces que evidentemente el rol de la Asamblea es tremendamente importante, Edison y Jorge, por ese lado, pero creo que también desde la sociedad civil, desde las empresas, desde la academia, creo que es importante que nos metamos mucho más en esta onda, ¿cierto? Del cambio, de las inversiones, de poder generar un país mucho más competitivo y de entender que es una oportunidad única que tenemos en el país para poder hacer los cambios que ya lo hicieron. Por ejemplo, Costa Rica hizo estos cambios hace 30 años, Chile los inició hace casi 35 años, Colombia los inició hace 20, Perú los inició hace 15 años. Nosotros llevamos años sin poder hacer nuevos acuerdos comerciales. Tenemos un déficit total en términos de acceder a mercados y resulta que solamente el 40% de nuestras exportaciones están cubiertas por acuerdos comerciales. Es decir, el 60% ingresan pagando aranceles, con una competencia muy complicada con otros países que tienen aperturas por encima del 90%. Eso le repercute directamente al ecuatoriano, a la pequeña y mediana empresa, que no puede sacar sus productos del Ecuador para poderlos colocar en otros mercados porque por la tramitología, por la carestía, porque no hay acuerdos comerciales que le permitan llegar al exterior. Y el otro elemento, a veces se sataniza, ¿no es cierto, Edison y Jorge, la inversión extranjera. La inversión extranjera son cerebros, capitales, trabajo que llega al Ecuador, muchas veces se encadena con la producción local y otras veces genera competencia sana, competencia formal, que ayuda también a que nuestra producción eleve el nivel y que podamos encontrar nichos donde podamos competir. Ese es el rol también de la sociedad privada, digamos, de la academia, del ciudadano, de las empresas, el meterse también a esta discusión y no dejar que, como usted dice muy bien,
por algunos malos políticos o algunas malas influencias que tenemos del pasado todavía, vayamos a caer en un modelo que evidentemente fracasó en el pasado y volverá a fracasar si es que no se hacen estas reformas que estamos implementando ahora en el corto plazo. 7:21, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca. Hablemos de lo que ya ha ejecutado el gobierno, ministro, porque apenas usted se posesionó en el cargo, promovió la eliminación y disminución de algunos ítems y tasas de los aranceles a fin de promover el comercio exterior en materia prima, en bienes de capital, para lo que necesita hacer el Ecuador en materia económica, productiva. Me parece que fueron un poco más de 290 ítems que tuvieron ajustes, en algunos casos se bajaron totalmente las tasas, en otros se hizo una disminución proporcional, porcentual. Coméntenos eso finalmente en qué se tradujo, ¿no? Porque el presidente Guillermo Lasso, el pasado martes, cuando lo entrevistamos en el Palacio de Gobierno, ha vuelto a insistir en la creación de un poco más de 350.000 plazas de empleo, incluso mucho antes de que se cumpla el primer año del gobierno. Sí, Jorge, mire, a ver, le corrijo el dato, fueron 667 partidas, ¿no es cierto? Mucho productos, más, okay. Claro, bastante más, ¿no? En realidad fue la reforma arancelaria para bajar aranceles, no para subirlos, porque en el pasado, todos recordaremos, Edison, Jorge, más bien se hacían reformas para subir aranceles, poner salvaguardias y más que encarecían la producción ecuatoriana. Bueno, en el segundo mes de gobierno lo que se hizo es poder revisar un paquete de cerca de 180 millones de dólares en 667 subpartidas que bajaron casi la mayoría a cero, en más del 90% de los casos, a cero esos insumos, materias primas y bienes de capital. ¿Por qué lo hicimos en ese momento así y tan radical, Jorge? Porque veníamos de la pandemia, necesitábamos dar un golpe positivo al sector productivo para que se bajen los costos de producir, y funcionó muy bien, ¿no? Eso ayudó a las cadenas productivas de todo tipo para poder ponerse algo a tono con la crisis. Ahora, ese es un elemento. ¿Qué es lo que vino después, Jorge? Vino un encarecimiento tremendamente grande de los fletes, por ejemplo, a nivel internacional. Y entonces eso encareció la importación de materias primas, encareció las exportaciones. Entonces, de alguna forma, logramos compensar el tema de los aranceles, pero se descompensó, digamos, con la subida por otro lado. Así es el juego, digamos, internacional. Es siempre complicado hacer empresa en el Ecuador, pero el rol del gobierno es tratar de quitar esas trabas poco a poco. ¿Qué hicimos en la ley de noviembre del año pasado, la ley de desarrollo? Quitamos el costo de la base imponible del flete marítimo para el tema del ISD y demás, todo este tema, ¿no es cierto? Entonces quitamos la base imponible para esos cobros, ¿no? Entonces, como se había inflado mucho el costo de los fletes, eso le sacamos de la base imponible y entonces las empresas ya no tributan, desde ahora, no tributan en base a ese costo inflado de los fletes. ¿Qué pasaba ahí, Jorge? Que la CAN no nos autorizaba a hacerlo. Bueno, lo hicimos de forma unilateral y nos fuimos al Tribunal justamente de Defensa en la Comunidad Andina de Naciones a pelear la posición del Ecuador. Y le doy una buena noticia que no ha salido todavía en redes. El día de ayer en la mañana logramos la victoria a favor del Ecuador y el resto de países de la CAN acaban de acoger la misma medida que nosotros unilateralmente propusimos ya en la ley, es decir, la eliminación del cobro, ¿no es cierto?, de los fletes dentro de la base imponible. Eso es una gran noticia porque ya la estábamos aplicando en Ecuador, pero ahora es legalizada a nivel de la comunidad andina. Y bueno, la siguiente etapa en términos de reducción arancelaria la estamos revisando en este mismo momento. Tenemos que revisar todo lo que se llaman los aranceles mixtos, ¿no es cierto?, que están por encima del techo que nos permite la OMC. Lo estamos revisando, tenemos que encontrar el espacio fiscal para poder ir bajando esos aranceles, pero lo vamos a hacer durante este año. Y la tercera parte de revisión arancelaria vendrá ya con los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales son periodos de desgravación en los cuales nos comprometemos ya abiertamente con los sectores productivos locales e internacionales a ir quitando aranceles en una gran cantidad de partidas. Entonces, ese es el camino que estamos siguiendo y esto le permite también al sector productivo nacional, Jorge y Edison, ponerse a tono y acoplarse a esa apertura comercial que viene de forma más adecuada. Ministro, ahora un poco para dar cifras, ¿qué porcentaje de esas 350.000 plazas de empleo que asegura el gobierno ha creado en estos 8 o 9 meses? Y
si esos distintos empleos en su mayoría han sido creados en el sector del comercio exterior, por lo que usted ha expuesto con esas disminuciones en más de 600 subpartidas en materia arancelaria. No, Jorge, la gran mayoría de esos 350,000 empleos están en el sector de microcomercio, en el sector comercial de todo tipo, digamos, ¿no? En la recuperación de las tiendas, en la recuperación, también en el sector exportador, evidentemente, ¿no es cierto? Hay una buena parte ahí en los sectores exportadores, por ejemplo, de camarón. Bueno, se rompieron todos los récords históricos de ventas de camarón el año pasado. El sector florícola, el sector atunero, por ejemplo, tuvieron todos ellos, cacaotero, chocolatero, tuvieron muy buen año el anterior y contrataron más personal que estaban contratando durante la pandemia. Entonces, hay una recuperación. Pero el grueso de esos 350,000 están en el sector que era más informal en la economía, el comercio, etcétera y demás, que se ha reactivado, por la reactivación de la economía local e internacional, y segundo, por la reactivación también de la apertura, ¿no? Después de la post-pandemia y demás, que ha hecho que el Ecuador rápidamente sea uno de los países más abiertos de América Latina, ¿no? Y quizás un elemento adicional, no tengo el dato exacto, pero también a través de turismo. Ayer estuve en una reunión en la noche con varias de las aerolíneas internacionales y agencias aeroportuarias de América Latina, y presentaban unas cifras muy interesantes de que el Ecuador, dentro de la región en términos de aeropuertos, fue el primer país que abrió sus aeropuertos totalmente al turismo extranjero. Y eso ha hecho que, de hecho, en términos de crecimiento en los últimos meses de turistas comparados con otros países, estamos por encima del promedio de América Latina, y sobre todo en viajes externos, digamos, el Ecuador se ha recuperado mucho más rápido de lo que se han recuperado los viajes internos dentro del país, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la vacunación y tiene que ver con el proceso de apertura, ¿no es cierto?, rápido que se ha hecho frente a otros países en términos de las restricciones post-COVID y demás. Ahora ya prácticamente estamos en semáforo en verde en este tema. Ministro, en torno a la definición de los acuerdos comerciales, ¿cuáles o cuál estará más cerca en el mediano plazo? Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, pues los parlamentos tienen que aprobar un acuerdo comercial. Deben de pasar por ese fuero, imagínense. ¿Y qué fuero el que tienen ustedes en el Congreso, en la Asamblea Nacional? ¿Está más cerca Alianza del Pacífico, Washington o Beijing? ¿Cuál cree usted que podría estar más cerca? Definitivamente el más cerca es México. Dentro de 2 semanas, al finalizar el mes de marzo, tendremos una delegación ya oficial de México aquí en Ecuador, visitándonos para hacer la última ronda de negociación de ese acuerdo comercial. Es un acuerdo que, como todos ustedes saben, estaba más bien congelado, ¿no?, por falta de relaciones políticas adecuadas entre los dos gobiernos de México y del Ecuador. Y con la visita que hicimos con el presidente Lasso hace ya prácticamente 8 meses a México, se destapó ese proceso, y de ahí en adelante hemos venido negociando, ¿no?, en varias rondas que se han hecho, algunas virtuales y otras presenciales en México, y ahora venimos para acá a hacer lo que consideramos que es la última ronda de negociación aquí en el Ecuador. De ahí viene, como usted dice, un proceso primero de aclimatación de textos, digamos, ¿no?, de corrección de textos en la parte más jurídica, legal, que tomará, ojalá no tome demasiado, normalmente toma hasta 4 meses, nosotros estamos tratando de acortarlo a 2 meses, y de ahí ya irá el texto a la Asamblea Nacional, y esa es una siguiente ronda, digamos, de convencimiento, de análisis, de explicación a los asambleístas, que sin duda me tocará hacerla a mí directamente por el proceso que tiene que aprobarse ahí. Una vez que esté México, iremos a Alianza del Pacífico, y ya de hecho hemos hecho conversaciones y avanzado el proceso, por lo cual yo creo que una vez que esté aprobado el acuerdo comercial con México, nos tomará de 6 a 8 meses el poder tener Alianza del Pacífico lista. Paralelamente, este mismo año, Jorge, estamos iniciando, que ya hemos iniciado, ¿no es cierto?, negociaciones con Corea del Sur y con la China. Esos son los países con los cuales nosotros esperamos tener cerrados negociaciones, no firmado ya el acuerdo, pero sí cerradas negociaciones al finalizar este año, ¿no? México, Corea del Sur y quizás muy avanzado, pero cerca de avanzar el proceso con la China. Gracias, ministro. Edison. La verdad que lo escucho al ministro, ha visitado algunos países del mundo, incluso con religiones, ideologías tan distintas, tan diferentes, idiomas distintos, y
pueden comprender lo que es nuestro país, el Ecuador. Sin embargo, tiene que ir a la Asamblea también, ministro, y hacerles entender a estos señores que tengan la mente abierta de que aprueben esta ley de inversiones, que tendrá sus asperezas, sus de pronto imperfecciones, pero que tiene sin duda alguna una ley muy importante, interesante, para darle trabajo. Insistimos en esto de la productividad en el país. Allá también tendrá que convencerlos, a los propios ecuatorianos. Correcto, yo creo que mire, a veces las negociaciones internas son más fuertes que las negociaciones de externas. Eso lo he vivido yo de cerca con mi equipo negociador de los acuerdos comerciales. Afuera la negociación es dura, ¿no? Partida por partida, producto por producto. México ha sido muy, muy duro para la negociación. Nosotros también lo hemos sido, hemos puesto líneas rojas, etcétera, pero hemos avanzado. Pero la parte más compleja de la negociación es la negociación interna, con los sectores productivos, ¿no es cierto?, tratando de poder compensar 3 elementos que hay en los acuerdos comerciales. El primero, la visión de exportación, de que nos dejen abrir el mayor mercado lo más rápido posible para que nuestros exportadores, ¿no es cierto?, y nuestros productores que exportan puedan aprovechar ese mercado. El segundo elemento es la negociación más compleja casa adentro, que es el tema de importaciones, porque hay evidentemente varios sectores productivos, sobre todo en industria, en manufactura, que tienen sensibilidades legítimas y otros que tienen que buscar un mecanismo para poder acomodarse a esa apertura comercial. Pero ahí viene el tercer elemento, que es el ciudadano, el consumidor. Al consumidor a veces no le tomamos en cuenta en los acuerdos comerciales y es uno de los que generalmente más se beneficia por acceso a mejores precios, más competencia y más diversidad de productos. Y esto es bueno siempre porque le ponemos más dinero, digamos, en el bolsillo del ecuatoriano, le damos más oportunidades de trabajo al haber más apertura, más exportaciones, más comercio, etcétera. Y evidentemente la industria también se fortalece encontrando nichos para poder exportar y trayendo materias primas más baratas hacia acá. Y esa negociación ahora tiene que extenderse, como usted bien dice, hacia la Asamblea. Una vez que avancemos con la ley de inversiones, que esperamos que tenga una aprobación dentro de los próximos días, la siguiente etapa con nosotros, directamente con este ministerio, es hacer ya todo el lobby, ¿no es cierto?, la explicación de los acuerdos comerciales y sobre todo el acuerdo comercial que está más cerca a venir, que es el de México. Yo ya he tenido conversaciones con la Comisión de Régimen Internacional, por ejemplo, ¿no es cierto?, de tratados internacionales, que es la que tendría que aprobar este proceso y después pasar al Pleno para hacer su informe y demás. Pues evidentemente hemos visto muy buena apertura, siempre las consideraciones con respecto a qué va a pasar con los sectores más sensibles, qué es lo que se va a importar, qué es lo que va a ganar el Ecuador con un acuerdo comercial con México, etcétera. Pero en términos generales le veo muy bien. Y un tema adicional, Edison, este acuerdo comercial que estamos terminando de negociar con México va a ser el ejemplo de lo que queremos para otros acuerdos comerciales. No en términos del tamaño de la economía, porque México es un país grande y demás, pero nuestro comercio no es demasiado grande con México. Pero la cantidad de materias y de temas que estamos negociando con México no es solo el tema comercial, es el tema de inversiones, es el tema de propiedad intelectual, comercio electrónico, equidad, derechos, temas relacionados con ambiente, es decir, telecomunicaciones, sistema financiero. Es un acuerdo comercial muy amplio, ¿no? Y eso es lo mismo que vamos a querer negociar después, más adelante con Estados Unidos, más adelante con Canadá, y también lo que le estamos proponiendo negociar a Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Esos son los modelos de acuerdos comerciales que queremos negociar, que son de última generación, son muy avanzados, y esto tiene que ser así, Edison y Jorge, porque el Ecuador lleva 15, 16 años de atraso en negociaciones de acuerdos comerciales frente a sus pares, ¿no? O sea, Colombia y Perú tienen acuerdo comercial con Estados Unidos desde hace 15 años, toda la costa del Pacífico, el único país que no tiene acuerdo comercial, ¿no es cierto?, o con Estados Unidos o con Canadá, es el Ecuador. 7:35, entonces, agradecemos al doctor Julio José Prado. ¿Algo más quería agregar, doctor? No, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que tengamos la responsabilidad política, ¿no es cierto?, del lado del gobierno y del lado de la Asamblea, para ponernos de acuerdo en estos elementos, en lo importante y lo esencial, ahora lo urgente, el tema de la ley de inversiones, que es tremendamente importante para el desarrollo del país. Con eso, muchísimas gracias, Jorge y Edison. Doctor, nos deja con esperanzas, muy alentador lo que usted nos dice. Ojalá que sea, obviamente, fructífera toda la labor que usted está realizando con su equipo.
Así es, sí, sobre todo lo que usted dice, con un equipo muy motivado, tanto en mi despacho como en los 4 viceministerios que tenemos, que son amplios, tenemos gente muy comprometida en realidad con sacar adelante esta agenda. Muchísimas gracias, David. Gracias a usted, ministro. Lo importante